¿Sentís miedo por publicar cierta información? ¿O habéis sentido ciertas dudas a la hora de publicar por primera vez, como tú decías? Porque no es lo mismo que, sí, todos los medios hablan de algo, pero la primera vez que vas a soltar una noticia, no sé, sensaciones de decir, oye, pues mira, me pueden amenazar o puedo recibir ciertas denuncias por cierta gente. Me explico, ¿no? La palabra no es miedo, que eso es un capítulo aparte que ya luego Que al final, entraremos. Y verdad que te corté, os acostumbráis a vivir en la incertidumbre. Es respeto, ¿no? Es respeto. O sea, Respeto, ¿no? Es respeto, es mucho respeto. Y de hecho, hay veces hay informaciones que la inquietud de ver cómo se iban a coger, y sobre todo después de la... del ataque tan furibundo que vivimos precisamente en The Objective hace 3 años por parte de muchísimos medios de comunicación y de personas a título personal, a izquierda y derecha mediática, porque esto no hubo diferencia política alguna. Evidentemente yo ha habido noches en que antes de sacar una información absolutamente contrastada con documentos, con los emails de Jessica, las imágenes, los WhatsApp, o sea, tener pruebas documentales, tener apoyo, tener absolutamente acreditada la información, y ha habido noches que no he dormido por ver un poco cómo se van a coger, que estás nervioso, que estás inquieto, de ver cómo la gente lo va a recibir, si lo va a tratar como se merece, si van a leer la información, porque esto ya es el mínimo, que es que nos quedamos en el titular y nadie se lee el cuerpo de la noticia. Cuando sacamos, por ejemplo, yo entiendo que es imbatible, porque cuando sacamos el catálogo de prostitutas de Jessica, pues claro, la gente se quedó en 6 fotografías que eran una puñetera bomba, porque eran una puñetera bomba, pero nadie se leía el cuerpo de la noticia y decían, estos son insinuaciones, no es ella. Y yo decía, es que no se la han leído. Pero si en el 5º párrafo está precisamente la conversación que mantenemos nosotras con Jessica a través precisamente del teléfono que ella misma utiliza. Pero si es que en el 4º párrafo está la conversación que mantiene ella con la persona que le va a buscar al piso de Plaza de España para llevársela a Vitoria. Es que en el 3er párrafo está las páginas web en las cuales se acogieron En fin, es que la gente no se lee la información. Entonces, yo diría, miedo no, ahora, respeto sí. Ahora bien, sí te digo que hace 3 años, y yo soy periodista, me debo a lo que sé que es verdad, y lo que no sé que es verdad, pues me tengo que quedar en tierra de nadie. Yo hace 3 años, cuando empecé a sacar toda la información de Ábalos, cuando hablaba con gente que tenía mucho miedo, y gente que me lloraba al teléfono, y gente que me describía pues el comportamiento de una organización criminal que 3 años después ha acreditado la UCO, pero una organización criminal, con todo lo que eso conlleva, una organización criminal. Me hablas del PSOE, ¿no? Del Partido No, Socialista. yo no te estoy hablando del Partido Socialista. Yo te estoy hablando de la organización criminal que se investiga, en la cual hay personas del PSOE, como José Luis Ábalos, por ejemplo, ¿no? O Koldo García. Pero lo que investiga la UCO es una organización criminal, el entramado del caso Koldo, del caso hidrocarburos, y en esa organización criminal están los que roban, y luego están los que hacen otras cosas, los que intimidan a las personas que no colaboran con ese entramado criminal, o los que intentan frenar que personas que han tenido relación o conocimiento de los comportamientos de esa organización criminal no cuenten a las autoridades o a otras personas esos tejemanejes y esas prácticas fraudulentas o esos presuntos ilícitos. Entonces, yo he hablado con mucha gente que tenía mucho miedo, ya te digo, hace 3 años, y yo que en ese momento, cuando ya acababa de sacar esas informaciones, seguí investigando y estaba embarazada en fin, y me llevaron a los tribunales y tuve que declarar, hablar con mucha gente, reunirme con mucho tipo de personas, con personas que tenían auténtico pavor precisamente porque se supiera que estaban hablando conmigo. Hubo momentos en que tuve miedo, claro que tuve miedo. Se dice que no se tiene miedo hasta que se es padre. Pues imagínate, embarazada de 8 meses investigando una organización criminal como la que hay en estos momentos. Puede resultar, no sé, patético a alguien reconocer la evidencia, pero yo sí tuve miedo. Sí lo tuve. Sí, y de hecho, ambas hablamos muchísimo, ¿no? Y entonces ahí en determinadas ocasiones, yo no sé si es miedo, pero sí que es cierto que intentan meterse en tu vida personal con tal de pararte ciertas informaciones o de ¿Hasta qué punto, si se puede decir?
Pues mira, en mi caso... contextos o situaciones. Pues en mi caso, como desconocen mi vida personal y no saben pues si tengo marido o no tengo marido, o tengo hijos o no tengo hijos, pues intentan difamarme de tal manera que, bueno, pues en el caso de que tuviese una relación, poder estropear, ¿no? Esa parte de la vida personal, que al final sí que tiendes más a valorar. Bueno, yo me gusta mucho mi profesión, pero no sé si estoy dispuesta a que esto llega a afectarme al ámbito personal, ¿no? Entonces, es verdad que intentan desacreditarte de tal manera que se meten más en el ámbito personal. Y entonces es cierto que en muchas ocasiones hemos hablado y le he dicho, sí, mediante amenazas, además con informaciones falsas y que no tienen ningún tipo de sentido, pero que aún así dices, bueno, pero es que esta calumnia puede tener un efecto, o puede... a mí me da igual, pero yo tengo una familia, seguramente que a mi familia no le dé igual que intenten calumniarme de esa manera. Entonces sí, metiéndose en la vida personal, sí que intentan un poco, bueno, pues... hacer que amedrentarte. Así, que pare ciertas informaciones. Pero cuando me ha pasado esto, he pensado, mira, yo soy periodista, no tienen ni idea de mi vida, tanto es así que intentan destruir una vida que ni estoy casada ni tengo hijos, y por tanto desconocen completamente cuál es mi situación personal, y no van a pararme. O sea, siempre cuando he tenido dudas he dicho, vamos para adelante, porque tú en alguna ocasión me has dicho, Teresa, si esto a ti te va a perjudicar o tal, o no quieres, no publicamos esto. En alguna ocasión te he dicho que no, siempre te termina diciendo, mira, yo lo voy a publicar porque es verdad y porque yo soy periodista. Y estas amenazas y este tipo de tácticas utilizadas para intentar callar al periodista no vienen solamente del Partido Socialista. O sea, yo hace unos años me centré mucho en investigar, por ejemplo, a la financiación ilegal, la presunta financiación ilegal de Podemos. He recibido ataques por parte de la ultraizquierda. He recibido ataques, por supuesto, por parte también del Partido Socialista y de personas relacionadas con corrupciones que estamos investigando. Pero también he publicado, por ejemplo, sobre el Partido Popular. Hace unos meses publiqué una trama de corrupción que afectaba al partido, a un comisario de la policía que estaba nombrado por el Partido Popular, y a las semanas terminó entrando la UDEF en la comisaría, y esta persona, por supuesto, destituida. Pero también he publicado sobre Vox, también he publicado sobre Alvise Pérez. Y yo creo que los periodistas tenemos que hacer eso, publicar sobre todos los partidos políticos, a pesar de que, obviamente, el político de turno, sobre el que hace velado un hecho que puede ser incómodo para él, intente atacarte, intente que sus seguidores te ataquen. Y es verdad que sí que he visto que en los partidos que están más al extremo, la presión es mucho más por parte de sus seguidores que los partidos más convencionales, como puede ser el del Partido Popular o el del Partido Socialista. Con esto quiero decir, ahora mismo estamos investigando al Partido Socialista porque es el que está en el gobierno. Pero si mañana gobierna el Partido Popular y Vox, haremos lo mismo que estamos haciendo con Ábalos y con Sánchez y demás, pero con el nuevo gobierno de turno. Y los que ahora nos aplauden, mañana nos van a criticar. Estoy totalmente convencida porque ya ha pasado. Todo, ¿eh? Yo aquí en este podcast empecé a entrevistar a los militares, y en cuanto vinieron un par de militares que no hablaban bien del ejército, todos los que me seguían ya pusieron en duda como mi papel. Y yo no me debo absolutamente a nadie, me debo a mí, ¿eh? Honor a la verdad, como dicen en el credo legionario, no hay mayor honor que morir en combate. Y es como decía Teresa antes, ¿no? Te planteas, oye, ¿me merece la pena? Pues quizás sí. Pues mira, ahí quería llegar yo, Daniel, porque, fíjate, Teresa y yo tenemos un carácter muy parecido en esto de la obsesión periodística, al final no puede. Yo entiendo que tiene de cara a la galería mucho romanticismo la profesión de periodista, y podemos decir las cosas muy bonitas y muy... Pero luego está la realidad. Yo me acuerdo mucho decía que teníamos un carácter muy parecido, pero nos separan 8 años, ¿no? Creo que te llevo yo. Sí. Me voy haciendo mayor y claro, las cosas se ven es la flor de la vida. Se ven de otra manera. Y fíjate, yo que siempre he sido muy
bueno, muy numantina, muy romántica con mi trabajo, con la profesión, con el periodismo, que me creo mucho esto de la verdad que nos hace libres y de que la sociedad, una sociedad libre es una sociedad con prensa libre y con periodistas que se atrevan a partirse la cara precisamente por aflorar la verdad, que nuestro trabajo es trabajar incansablemente y obsesivamente para que se precipite la verdad, que salga a la luz, para acortar los tiempos en los que tiene que salir la verdad. Reconozco que durante estos 3 últimos años me he preguntado muchas veces, por motivos familiares también, si merece la pena. Porque es verdad que cuando te das cuenta que la gente a lo mejor te deja sola, que te desprestigian, que la gente no te lee o que duda de ti hasta quien más o menos tú esperabas, te preguntas realmente si merece la pena. Y creo que, fíjate, que la sociedad está verde todavía en esto de la libertad de prensa porque no valora. Fíjate, programas como este, y yo me parece estupendo porque todo suma, se escuchan y se ven mucho más que muchas noticias que se publican y que tienen un trabajo detrás enorme, enorme. Y a mí eso, bueno, me preocupa y me inquieta. ¿Por qué? Porque en los años 80, los periodistas aguerridos y valientes que publicaron los GAL en el diario El Mundo, El Inmundo le llamaban entonces, ahora nos llaman de ojete, ¿no? Pues los periodistas aguerridos y valientes del diario El Mundo eran considerados por la sociedad estrellas del rock. Manuel Cerdán y Antonio Rubio, uno de mis jefes, Manuel Cerdán. Hoy en día los que publicamos informaciones sobre los escándalos de corrupción de 2024-2025 no somos considerados estrellas del rock. Somos considerados fachosfera, bulos, pseudomedios. Sí. No nos hacemos ricos con esto. Solo quitamos tiempo a nuestras familias, solo nos quitamos tiempo a nosotros mismos. Escuchaba el otro día, al hilo del nombramiento del Papa, ¿no?, del cónclave, una expresión que me gustó mucho porque me sentí muy identificada y seguro que tú también, Teresa, que decía, claro, es que ser Papa es una expropiación de la vida. Bueno, ser periodista de investigación siempre lo ha sido, no ahora, no es una cuestión de ahora, sino de toda la vida, es una expropiación de la vida. No tienes fines de semana, no tienes noches tranquilas, porque siempre tienes que estar al quite de una fuente, siempre tienes que estar dispuesto con el teléfono móvil, siempre tienes que cuidar, dar cariño a las fuentes, que algunas lo pasan mal por ti. Y nosotros sabemos, somos plenamente conscientes de que hay una labor también de cariño muy importante en el periodismo de investigación que consiste en cuidar a tu fuente. No solo cuidarla de no desvelarla, protegerla, sino también de preocuparte por ella, de ser buena persona, de saber que esa persona, por dar la cara y por contarte algo a ti, está pasando por una situación personal difícil, está recibiendo las mismas amenazas que recibes tú, hostigamientos, problemas económicos, y eso, en fin, te tiene que hacer tener un plus de responsabilidad de, oye, es verdad que esto no vale la pena económicamente, no vale la pena desde el punto de vista familiar, personal, pero sabemos que en el fondo, aunque suene romántico, esa parte romántica, aunque nos hagamos mayores, todavía la mantenemos, no que lo estemos haciendo bien, sino que una sociedad avanzada, una sociedad democrática, una sociedad libre, se sustenta sobre la base de personas valientes en todas las esferas. Y faltan periodistas de investigación, afortunadamente los hay en muchos compañeros, muchos medios de comunicación nuestros, el diario El Mundo es uno de ellos, el Confidencial, en fin, hay medios de comunicación que también han estado investigando en los últimos tiempos sobre este escándalo y todavía nos faltan muchos, pero evidentemente faltan muchos, porque si hubiera habido más hace 3 años, a lo mejor no habríamos tardado 3 años en que haya aflorado todo lo que ha aflorado, sino que la campaña de desprestigio sobre The Objective habría durado mucho menos, porque habría aflorado y había precipitado la verdad mucho antes. Sí, hay mucho interés, ¿no?, en tapar la información. Con Vito Quiles, por ejemplo, en el Congreso, que es el que está preguntando ahí de cara, que yo pienso como vosotras, lo mismo con Vox, que lo mismo con el PSOE que con Albiz. Es decir, si se hace algo mal, da igual que sea de izquierda, de derecha, de centro o de arriba. Sí, yo creo que los periodistas estamos para eso, para auditar al poder, ¿no? Y si en el poder está pues un gobierno socialista, habrá que auditar al gobierno socialista. Si mañana hay un gobierno de Vox, hay que auditar las cuentas de Vox. Eso, por supuesto, porque obviamente nosotros tenemos que ser totalmente
totalmente independiente, y antes en alguna ocasión lo he hablado con Ketty, que los periodistas no debemos ser amigos de los políticos. Yo entiendo que es mucho más difícil cuando cubres política no tener cierta afinidad con determinados políticos. Yo lo tengo más fácil porque en los tribunales pues puedes tener amistades con personas de la judicatura, pero estoy muy separada del mundo político. Y yo creo que si vas a auditar al poder y tienes que sacar información sobre determinados políticos, si no tienes contacto con ellos es mucho más fácil, porque no te debes a ellos. Sí, pero luego también es lo que vuelvo a lo del periodismo valiente. O sea, hay veces que yo puede sorprender, pero yo me llevaba bien con José Luis Ábalos cuando estaba en el... O sea, yo no tenía nada en contra de José Luis Ábalos, lo conocía, por supuesto, como yo llevo 15 años cubriendo al Partido Socialista, creo que ya alguno más. Evidentemente trataba con él, comparecía en Ferraz, hablábamos, nos reíamos en él, porque siempre ha sido una persona brillante desde el punto de vista político, buen orador, inteligente, afable, simpático, era una persona agradable, que tenía buena relación con todo el mundo. ¿Y qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Ese es el problema, que a lo mejor por esas servidumbres o por esa cercanía hay muchos periodistas que han preferido mirar para otro lado. Y yo nunca, fíjate, yo creo que ha tenido muchos abogados defensores José Luis Ábalos, y lo digo por... la mayoría periodistas. Refiriéndome precisamente a los que nos atacaron. Yo no digo nada del que ha preferido no tomar partido o no investigarlo por los motivos que sea. Yo ahí no me meto, porque yo no... Perro no come perro, que se decía en la facultad, ¿no? Yo no me dedico a fiscalizar a periodistas, sino a fiscalizar al poder. Pero es que a nosotros nos han fiscalizado a los periodistas, no los políticos, nos han fiscalizado a los periodistas. Que cuando yo saco las informaciones de Ábalos hace 3 años, quien carga contra mí son los periodistas. Es que se publican tribunas y artículos de opinión de todo tipo, ¿eh? Recuerdo uno, por ejemplo, sin ir más lejos, de Juan Carlos Girauta, el ex de Ciudadanos, cargando contra mí de manera brutal. Recuerdo otro artículo en el diario El Español. Recuerdo un artículo de Luis Marianson. Recuerdo un tuit de Antonio Papel. Recuerdo otro artículo de Pablo Iglesias, poniéndonos podre, como dicen en mi tierra, que yo soy Ferrol, poniéndonos de vuelta y media. Oye, no tenía ni puñetera idea. Y todos estos artículos, ¿quién los recuerda 3 años después? Yo los recuerdo. Pero lo recuerda poca gente. Tenemos el ejemplo, y esto es verdad, y esto es así, de un artículo que luego o lo borraron o lo modificaron, o porque no soy capaz de encontrarlo, de Pedro J. Ramírez, que ahora precisamente va como adalid de que está desvelando el caso Ábalos, cuando hace 3 años estaba defendiendo a José Luis Ábalos. Yo que ahora, porque es verdad que tú, desde un punto de vista honesto, evidentemente, puedes coger y dudar de las informaciones que publican internamente. Tú puedes coger y decir, no sé si está bien tratado, todos cometemos errores, ninguno somos infalible. Tú puedes coger y decir, pues yo creo que esta información no la han armado bien, o no está bien contada, o no. Pero el ataque furibundo, es que fíjate, cuando... Es que nosotros acabamos de salir, es que The Objective salió con estas informaciones, se estrenó con estas informaciones. Sí, espérate un segundo. Si estás pensando en opositar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil aquí en España y estás hasta arriba, no tienes tiempo ni para darle de comer a tu hijo, tienes familia, tienes que cuidar a tu padre, vas hasta arriba en el trabajo y no puedes dedicarle el tiempo que te gustaría a esta posición que tan jodida es, no te preocupes. Repito, no te preocupes, porque hemos llegado a un acuerdo con El Rincón del Policía, una academia online al 100% que te va a permitir estudiar desde donde te salga de los cojones, sea en tu chalet en Ibiza, en Alicante, en Benidorm, en Suecia o en Finlandia. Apenas dedicándole 1 hora al día, esta academia actualiza a diario todos los recursos y materiales para que puedas sacarte la oposición que tanto deseas y que tanto tiempo llevas queriéndote sacar lo antes posible. Vamos, que si llevas tiempo dándole vueltas a la puta cabeza de dónde cojones me preparo ahora yo una oposición, que no tengo tiempo, que no puedo con mi vida para ser Policía Nacional o Guardia Civil, amigo, amiga, estate suerte, El Rincón del Policía es para ti. Evidentemente hemos llegado a un acuerdo para todos vosotros, espectadores de B-Market, para que podáis tener un descuento en la inscripción, que si no me equivoco son 70 o 80 euros al mes. Vas a tener un descuento del 10%, como digo, en la inscripción a tu oposición. 10%
de descuento con el código BIMARKET, código que solamente puedes incluir en el link que te dejamos aquí abajo en la descripción de este podcast una vez que te vayas a inscribir. Es más, los recursos y materiales con los que cuentan lo actualizan a diario, no como otras academias que tienen ahí el temario muerto desde el 2000 a.C. ¿Para qué? Para que lo antes posible puedas llegar a ser Policía Nacional, Guardia Civil, jure bandera, defiendas España y cumplas tu sueño. Repito, 10% de descuento con el código BIMARKET solamente aquí, en el link que te dejamos abajo en la descripción de este podcast. Ahora sí que sí, disfruta del podcast.